Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar el primer año de gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Esto a propósito del último informe a la Nación entregado hace pocas horas nada más a la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para abrir el diálogo respecto del trabajo efectuado por el gobierno nacional, hemos invitado a la asambleísta Marjorie Chávez. Vamos a revisar su perfil. Marjorie Chávez, economista y abogada, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, integrante del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Y para complementar este diálogo hemos invitado al legislador Byron Maldonado. Revisemos ahora su perfil. Byron Maldonado, abogado, magíster en gerencia contable y financiera, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Este 24 de mayo, el presidente constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, entregó su primer informe a la Nación. Allí destacó varios aspectos, los relacionados con los temas sanitarios, económicos, producción, turismo también. Todo el compendio de lo que fue este informe a la Nación le vamos a revisar en el siguiente video. Con los honores de rigor, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ingresó a la Asamblea Nacional para su primer informe a la Nación. De entrada, reconoció que la tarea no está completa. Por eso mismo he decidido asumir esa tarea pendiente de manera personal, aquí, ante todos ustedes, con este mensaje a la nación. Comparó al Estado con un avión, en donde dijo que la primera turbina es la salud, y ahí destacó su plan de vacunación contra el coronavirus COVID-19. La primera obra de Lasso ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos. La segunda turbina se trata del plan económico. Dijo que a la par de la vacunación, las cuentas fiscales están saneadas. Y como ejemplo, para Ecuador se han comprometido 5.000 millones de dólares en inversiones, señaló. Y el resultado final fue del 4,2% a diciembre del 2021. Aumentamos el salario básico, como lo prometimos en campaña, en $25. Cerca de 110.000 jóvenes encontraron un empleo. En el ámbito social, explicó que al menos 2 millones de familias reciben algún tipo de subvención estatal. En turismo, señaló que los 3 primeros feriados del año dejaron cerca de 170 millones de dólares para el fisco y que en materia de derechos humanos se creó una subsecretaría de diversidades. 54 millones de dólares a 18.400 pequeños productores. ¿Ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos? Sobre la inseguridad, dijo que los altos índices de violencia obedecen al combate a la delincuencia y no descartó que para el fin de su mandato se duplique la presencia de efectivos policiales. Llegarán a las calles 30.000 nuevos policías, con lo cual finalmente cubriremos el déficit de efectivos que este gobierno heredó de los anteriores. Al cierre hizo un llamado a los legisladores a deponer actitudes y descartó la suscripción del decreto con la denominada muerte cruzada. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí hemos observado algunos de los aspectos que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, destacó en su informe a la Nación.
Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar con la asambleísta Marjorie Chávez. Asambleísta, buenas tardes y bienvenida, y gracias además por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenida, buenas tardes. Gracias a ti, Ricardo, un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo de la TV Legislativa, a toda su audiencia y por supuesto también a mi colega Byron Maldonado, asambleísta de la provincia de Loja, con quien comparto este espacio. Claro que sí, gracias, asambleísta. Legislador Byron Maldonado, buenas tardes y gracias nuevamente por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Buenas tardes, Ricardo. Un honor estar con ustedes. Mi abrazo cariñoso a Marjorie y a todo el pueblo ecuatoriano. Claro que sí, legisladores. Bueno, vamos a empezar. Asambleísta Marjorie Chávez, empiezo con usted. ¿Cuál es este balance general? Empecemos por ahí. Un balance general respecto a lo que fue este informe a la Nación y de la cual pudimos ser partícipes alrededor de cerca de 1 hora y media más o menos que duró este informe a la Nación del presidente de la República. ¿Cuál es su balance que le dejó este primer informe a la Nación? Bueno, yo soy bastante crítica y no simplemente por un tema político, que es evidente la posición que podemos tener, ¿verdad? Sino más bien, pues como ciudadana también que uno espera ver un informe que realmente tenga criterios que puedan ser valorados para contrastar lo que ha hecho el presidente, ¿verdad? Lamentablemente, pues el mensaje a la nación no reflejó las acciones emprendidas por el Ejecutivo ni tampoco sus resultados en este primer año de gobierno. Todos lo vimos, el Ecuador lo ha visto, la opinión pública hoy amaneció pues haciendo un balance y vimos que fue una mezcla de datos, de retórica, ofertas de campaña, tal cual, hasta teníamos manifestaciones políticas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Realmente pienso que la ciudadanía se quedó con esa sensación de que faltó información, de que faltó datos, de que ya no estamos en campaña, que hoy pues las obras son amores y no buenas razones, y es necesario tomar acción, ejecutar políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Los discursos se los lleva el viento y no son solo palabras. Necesitamos hoy más que nunca acciones concretas en áreas fundamentales como la economía, la salud y la seguridad. Se abordaron en el informe, pero con poca profundidad. El Partido Social Cristiano fue de la mano en campaña con el presidente, ahora presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y entre otros aspectos se ofrecieron. Por ejemplo, no subir el tema de los impuestos, ese fue un ofrecimiento de campaña. Pero desde lo que fue la campaña al momento, ¿se ha logrado cumplir en un primer momento con lo que se ofreció precisamente durante esos recorridos por el país en lo que fue la campaña, asambleísta Marjorie Chávez? Usted lo dijo, Ricardo, hicimos campaña en conjunto. Gran parte del plan de gobierno del presidente fue propuesto por el Partido Social Cristiano y lamentablemente no. Nosotros hemos apoyado todo lo que es positivo, como lo hemos demostrado con la ley de inversiones, por ejemplo, pero no podemos apoyar algo que no solo es no cumplir los ofrecimientos de campaña, sino que es hacer absolutamente lo contrario, como usted lo acaba de mencionar, el tema de los impuestos. Para gobernar hay que ser consecuentes con lo que queremos lograr sin aumentar impuestos a la gente, optimizando el gasto público y dotando al país de los elementos fundamentales para nuestra vida, ¿verdad? Que es seguridad jurídica, si queremos inversión, salud para poder trabajar y seguridad para vivir con bienestar. Vamos ahora a la otra orilla. Asambleísta Byron Maldonado, en un primer momento, ¿cómo usted percibió este informe a la Nación? Bueno, definitivamente no debe ser fácil iniciar un gobierno cuando estamos atravesando una crisis global producto de una pandemia. Yo creo que durante este año el gobierno nacional se ha encargado de tender un puente hacia el Ecuador que realmente queremos, que es un Ecuador de oportunidades. Después de todo este año de trabajo, yo creo que llevado a cabo con un gobierno muy serio, ordenado, con enorme cariño, se puede crear definitivamente ya juntos una sociedad mejor, un Ecuador, como lo denominé al principio, de oportunidades. Ese Ecuador en donde juntos definitivamente puedan encontrar herramientas para que cada ecuatoriano pueda triunfar, pueda tener éxito ante cualquiera de sus batallas o de las batallas individuales que tenga que tener o que tenga cada uno, ¿no? Terminar estudios, consolidar un trabajo ya formal. Recordemos
que 7 de cada 10 personas en el Ecuador no tenían un trabajo formal, tener un techo seguro, educar a los niños en un ambiente sano y de esperanza, que es el Ecuador realmente del encuentro, el Ecuador de las oportunidades, donde todos trabajen en el encuentro entre cada ecuatoriano y su sueño. Pero sí pienso que para poder lograr todo lo que he acabado de mencionar, era necesario poner la casa en orden. Y eso es lo que el presidente de la República ha intentado, poner la casa en orden. Para usted arrancar, Ricardo, un negocio, es necesario poner las cosas en orden para construir ese Ecuador de oportunidades. Por un lado, se necesitaba salvar las vidas a través de un proceso exitoso de vacunación. Caso contrario, hoy tendríamos que estar nosotros lamentando muchas vidas de ecuatorianos y poder reactivarnos. Y por otro lado, debíamos ordenar las finanzas del país, atraer inversión y generar empleo. Efectivamente, el presidente de la República habló de 2 turbinas, ¿no? Una, la reactivación del sector privado, y 2, la turbina de equilibrar y las finanzas públicas. Construir estos cimientos sólidos para tener este Ecuador que queremos no es tarea fácil. Y quizá no hemos sido lo suficientemente claros, o el gobierno no ha sido lo suficientemente claro, y lo reconoció el presidente, en poder explicar y comunicar todo el proceso que ha conllevado el dejar una base sólida para este país. Usted, asambleísta Byron Maldonado, ¿concuerda con esta primera mea culpa, si se quiere, que efectuó el presidente de la República al inicio de entrada en el informe de la Nación, cuando reconoció que hay una tarea pendiente y lo que dijo es que básicamente no se ha informado todo lo que ha hecho el gobierno nacional? ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por la falta de comunicación, tal vez? De acuerdo. Usted ve, Ricardo, que si mañana hay una crónica amarillista en algún cantón o en alguna provincia de nuestro país, enseguida se inunda con esas noticias todas las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera. Pero cuando hay una noticia positiva, no se la cuenta. Y quizás es un tema de cultura. Estamos también, aparte, repito, saliendo de un proceso en donde mentalmente todo el país se vio afectado. Nadie habla de la salud mental, nadie habla de la afectación en la salud mental que tuvimos todos los ecuatorianos y del mundo entero por efectos de haber estado confinados. Ahora, es importante establecer que el presupuesto de gobiernos anteriores comparado con el presupuesto de comunicación de este gobierno no llega ni siquiera al 10% de lo que tenían en su momento. Y es necesario tener en estos momentos austeridad. Asambleísta Marjorie Chávez, el gobierno nacional de entrada mencionó el tema de la vacunación y señaló que su plan precisamente se llevó a cabo vacunar 9 millones de personas en los primeros 100 días. Eso fue sin duda uno de los anuncios y que se completó hasta septiembre del año anterior, si no estoy mal. Pero después de la vacunación, ¿qué más le hace falta al Ecuador? ¿Cuáles son las otras obras que uno entendería podría observar a lo largo de este año? Ricardo, hay muchas cifras imprecisas que se mencionaron el día de ayer en el discurso de la Nación, y yo quiero hacer énfasis, mientras respondo tu pregunta, por supuesto, sobre el tema de salud y vacunación. Algo que dijo el asambleísta, habló de puentes, habló de poner la casa en orden, algo que repite el presidente con frecuencia, ¿no? Y también pues dijo que es común que para uno reactivar un negocio primero tiene que poner la casa en orden, y realmente yo en eso discrepo con él. Pienso que, por ejemplo, esta analogía a la cual también el asambleísta Maldonado hace referencia de las turbinas, también quizá hubo una falta de explicación, porque digamos, esta primera turbina relacionada con el trabajo de los actores económicos privados y la segunda relacionada con el saneamiento de las arcas fiscales, no es correcto, porque los actores económicos hemos visto reducida la capacidad de compra por el incremento de impuestos del gobierno, que pues ha significado, sí, lo dijo, una recaudación del 29%. Pero esta recaudación se debe principalmente al aumento de impuestos y no por un mayor control, por ejemplo, de elevación, un tema que yo sé que conoce muy bien el asambleísta Maldonado. Y no podemos, por una turbina, sacrificar la otra, es decir, no podemos ir sacrificando los ingresos de las familias
para reducir el déficit fiscal. Es decir, no se puede arreglar una parte de la turbina dañando otra. Sin duda alguna, Ricardo, la vacunación, y lo hemos dicho, yo lo he dicho siempre durante este periodo, ha sido un éxito y a nadie le cabe la menor duda al respecto, ¿verdad? Pero el gobierno pues no puede seguir viviendo de glorias pasadas ni de aciertos a los cuales además estaba obligado a cumplir, porque no es que nos ha hecho un favor, era su deber, y debe entenderse que estamos en un momento donde la inseguridad, que probablemente es un efecto también de la crisis, de la pandemia y todo la coyuntura que nos han planteado, pero campea a sus anchas en nuestro país, que los hospitales no cuentan con medicinas, que varias escuelas en la costa están ya funcionando en condiciones que no son aptas para nuestros estudiantes y que el empleo ha tenido resultados discretos que pues podríamos también mencionarlos y desarrollarlos, ¿verdad? Pero creo yo que sin duda alguna la vacunación no ha sido suficiente. Y solo en el tema de salud, por ejemplo, el día de ayer habló de 1,000 becas a profesionales de la salud. No especificó en qué especialidades, en qué universidades, si las becas serán en el extranjero o a nivel nacional. Creo que es importante aclarar este y otros temas porque estamos frente a nuevos desafíos también en materias de salud y sin duda la formación de nuestros profesionales en esta área es importante y hay que aclarar quiénes se van a beneficiar de esto y quiénes no. También al día de ayer se anunció que se implementará la historia clínica de cada ciudadano de manera digital, pero no nos dio mayores detalles, ¿verdad? Indicó además valores sobre el presupuesto en infraestructura, dijo que serían 113 millones, pero parece que ver una oferta, ¿verdad? Entonces, también nos indicó sí, que asambleísta. Y muchos otros datos que en realidad no se ven reflejados en la realidad y que pues nos dejan aún deudas pendientes en el tema de salud. Asambleísta Marjorie Chávez, tal vez queda la duda, otro de los temas que los había mencionado el presidente de la República y que después también, bueno, le voy a consultar al asambleísta Byron Maldonado, es la entrega de medicinas. El presidente de la República en el informe a la Nación reconoció que existe una escasez de medicinas, sobre todo para pacientes, algunos de ellos que tienen enfermedades graves o catastróficas. Anunció la implementación de todo un sistema, de un plan, si se quiere, para entregarles las medicinas en las farmacias más cercanas, en los barrios, dijo. ¿Se tienen mayores elementos, detalles de cómo podría funcionar tal vez este nuevo sistema? No fue claro. De hecho, mencionó que en los próximos días se entregarán medicamentos para pacientes del sistema de salud público a través de farmacias privadas y anunció además que así se iba a acabar la corrupción. Entonces no nos especificó los días ni cómo será el proceso de entrega, si todas las farmacias privadas podrán distribuir estas medicinas y si existe algún tipo de pago por parte del Estado a las farmacias privadas para la entrega de estas medicinas, ni tampoco explicó cómo será el control de la recepción y entrega de estas, pues para evitar que las medicinas del sistema público de salud sean parte del inventario de las propias farmacias. Y en general, respecto al presupuesto de salud, hemos visto también que varios medios han contrastado. Por ejemplo, el portal Ecuador Chequea indicó que el incremento de $400 millones en el presupuesto para salud no es cierto porque entre el 2017 y 2020 el presupuesto fue de $3.139 millones, mientras que el presupuesto asignado por finanzas ahora es de $3.162 millones. Entonces, no nos cuadran las cifras. Yo creo que es urgente abastecer sí a los hospitales públicos y terminar con la evaluación de los hospitales. Se necesita información y pues seguir dándole prioridad a un tema que salió en campaña y que ha dado luces en todo este año, ¿verdad? Que la salud del público. Asambleísta Byron Maldonado, quedan entonces algunas dudas respecto de, primero, este plan, la implementación de este plan para la entrega de medicinas a los pacientes. La entrega de medicinas nos referimos a través de las farmacias más cercanas. ¿Se tiene ya detalles, conocimientos de ustedes como integrantes de la bancada del Acuerdo Nacional en general? Un paréntesis antes de responder la pregunta, Ricardo. 3 puntos fundamentales. 1, muchos de los ecuatorianos o muchos críticos están comparando los 14 últimos años que hemos tenido, inclusive los 10 anteriores, con un año de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Tenemos que comparar quizá los primeros años de cada gobierno, pero en las circunstancias parecidas.
en las que estamos. Y es difícil porque no ha habido una pandemia durante los últimos casi 100 años atrás. Pero, primer punto. Segundo, ¿qué se ha hecho durante este año? No es poca cosa haber incrementado el salario básico a $425, que no solo representa $25 realmente, incremento en el fondo de reserva, incremento en el 13º sueldo. Vacunar a más del 85% de la población no es poca cosa. Lograr un crecimiento en el incremento del Producto Interno Bruto a 4.3% tampoco. Lograr una recaudación tributaria importante que pretende y tiene como objetivo una redistribución equitativa de la riqueza en su momento a un 10.2% adicional. Por primera vez, este gobierno no le debe a los gobiernos autónomos descentralizados. Se lograron más de 5.000 millones de inversiones en contratos, logrando casi 130.000 empleos directos. Esto de acuerdo a las cifras que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿verdad? Y más de 60 millones de dólares han sido ya desembolsados a través del préstamo de las oportunidades, porque yo lo llamo así. ¿60 millones o 60.000? ¿60 millones? Ok, vale la precisión. 60 millones desembolsados, correcto. Se destinó también 24 millones de dólares, de lo poco que recuerdo ayer del presidente también, para luchar contra la violencia contra la mujer. Tercer punto. ¿Qué desencadena la ola de inseguridad que tenemos en el país? Y no podemos ser ingenuos y taparnos los ojos por un instante y creer que esto es consecuencia quizá de que el gobierno se está manejando de una forma inadecuada. Al contrario, cuando usted empieza a darle guerra al narcotráfico y no se convierte en un narcoestado, es decir, ya Ecuador no es un país en donde pasa la droga constantemente, en donde se venden drogas en todas las esquinas y está luchando contra eso, pues querían que no tengamos consecuencias, ¿no? Evidentemente íbamos a tener consecuencias fuertes, empezando por las escuelas del delito, que en nuestro país, ¿cuáles son? Las cárceles, porque no existe una política realmente de rehabilitación social adecuada. Entonces, era sumamente importante poner sobre la mesa estos 3 puntos. No podemos comparar primero a este año con años anteriores o décadas anteriores. Segundo, ¿qué se ha hecho? Están las acciones ahí. Se empezó por poner, repito, la casa en orden. Y tercero, es sumamente importante entender que claro que vamos a tener consecuencias cuando le empecemos a dar la lucha a las guerrillas o la lucha a las mafias. Y culmino con esto. Claro que hemos hablado sobre el tema de la entrega de medicamentos. Lo que se pretende evitar es corrupción. En este sentido, tener un inventario al día, que la gente pueda tener más acceso a medicamentos, porque eso es lo que la gente nos reclama en las calles, en territorio, a través de conversar con farmacéuticas grandes, con farmacias y con las asociaciones que están encargadas de esta distribución. Pero el plan ya está listo, empezará ya a funcionar con las farmacias privadas, como lo mencionó el presidente. ¿Habrá financiamiento del Estado puntualmente o será el ciudadano que finalmente a través de subvenciones, sea a través del IES o los mismos bonos, tenga que cancelar esas medicinas? ¿Cómo va a funcionar? Es cuestión de semanas nada más, Ricardo, en donde entrará en vigencia ya la entrega de estas medicinas para pacientes del sistema público de salud a través de farmacias privadas, ¿no? También el mejoramiento en infraestructuras y equipamiento este año se pretende invertir un sinnúmero una gran cantidad de dinero en temas de hospitales y mejoras de centros de salud que están muy descuidados a nivel de todas las provincias del país, ¿no? De acuerdo, legisladores, el tiempo se nos vino encima. Nos vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos entraremos ya en los temas económicos y en los temas de seguridad también, porque precisamente esas fueron otras de las aristas que las topó el presidente de la República durante su informe a la Nación. Sean con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí.
la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Tercer Debate por la señal de los medios legislativos. Conversamos con los asambleístas Marjorie Chávez y Byron Maldonado respecto de este informe a la Nación entregado por el presidente de la República este 24 de mayo. Asambleísta Marjorie Chávez, voy a arrancar con usted este segundo bloque y bueno, vamos a mencionar algunas cifras económicas que fue lo que expuso el presidente de la República durante su informe a la Nación. Por acá tenemos algunos apuntes. Señaló que, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto en un principio estaba previsto de hasta el 5%, pero este mismo se registró en 4,2%, cifras del presidente de la República. Una cifra. La otra, el incremento del salario básico unificado a $425 y que además, en cuanto al empleo juvenil, se han generado 110,000 empleos juveniles, fue lo que señaló el presidente de la República. 3 cifras nada más. Esto uno entendería entonces que la economía, la segunda turbina, de acuerdo al presidente de la República, empieza a moverse, a rehabilitarse, luego de tener un año, 2, si se quiere, de total estancamiento tras la pandemia. ¿Creeríamos entonces que la economía empieza a moverse en el Ecuador? Pues más allá de las cifras, basta ver nuestro entorno, ¿verdad? Para darnos cuenta de realmente lo que está ocurriendo con la ciudadanía. Y esa es parte de la imprecisión del mensaje del presidente, que ayer nos habló de 5,000 millones de inversiones comprometidas ya para el primer año de gobierno, pero recordemos que lo que más valoran los inversionistas es la seguridad jurídica de un país para invertir. Y si cambiamos, como hemos visto, las reglas de juego a cada rato, si aumentamos los impuestos, pues lamentablemente damos señales contrarias. Y para ser exacta y precisa respecto a las cifras que tú nos has mencionado, ¿verdad? Que se dijeron el día de ayer respecto al empleo juvenil, dijo que se redujo la tasa de desempleo, efectivamente nos dieron cifras del 13.6 al 8.8, pero veamos qué es lo que ocurre a nivel agregado. Yo soy economista también y por eso soy quisquillosa en los números, ¿verdad? Pero vemos datos del INEC en marzo del 2022, el desempleo se ubica en el 4.8%, que es 0.5% más que en el mes de marzo y en niveles de marzo. Del año anterior. La comparación es siempre con el año anterior. Sí, de acuerdo. Estamos hablando del primer año de gobierno, ¿verdad? Y también habría que, por ejemplo, analizar los datos del subempleo, porque vemos que el subempleo se mantiene en el 23%, y esto es importante, la tasa de otro empleo no pleno es el que mayor incremento ha tenido con un 1.5% de aumento. Entonces habría que revisar si estos 110,000 empleos jóvenes de los cuales habló, que anunció el gobierno, son empleos adecuados o en informalidad, porque por los datos del INEC que podemos ver, lo que más ha crecido realmente es el empleo informal. También pues habló de portafolio de inversiones, dijo 39,000 millones de dólares, y esto pues habrá que verificar cuál ha sido el incremento real en este primer año. Yo lo he dicho y no quiero armar polémica, pero el presidente nos mintió con el incremento de impuestos y la creación de nuevos tributos que realmente han golpeado los bolsillos de la clase media. En el mes de febrero fue ya un comentario generalizado a la sorpresa, ¿verdad? Y el impacto que tuvo ante la ciudadanía en el tema de gastos personales. Hay varios temas pendientes, por ejemplo, está derogar la ley que apretó los impuestos, no se dijo nada al respecto. Hay que optimizar el gasto público, tampoco mencionó nada de aquello. Y también es necesario revisar la reforma laboral, que sabemos que va a ser controversial, pero era necesario tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y algo que sí quisiera hacer énfasis cuando él habla de la pobreza y de los 1,000 días, por ejemplo, es un tema que yo he trabajado mucho, que es para la primera infancia. Creo que el presidente, pues, habla sin tomar en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza. Nos dio cifras, y aquí es importante señalar que de acuerdo con cifras, digamos, del INEC, en realidad la pobreza se redujo entre junio y diciembre
en un 4.2%, pero hay que tomar en consideración que es una de las medidas de pobreza y es justamente esta multidimensionalidad. El presidente solo tomó en cuenta el indicador que mide los ingresos de la gente, que se considera pues pobre una persona que tiene un ingreso mensual per cápita menos de $85.60 y una extrema pobreza de $48.24. Es decir, que este 4.2% de la gente incrementó sus ingresos a más de $48, pero no sabemos a cuánto realmente ascendieron, por lo que pues no podemos considerar realmente que esto sea un hito del gobierno. Asambleísta Byron Maldonado, ¿está vigente en el Ecuador desde noviembre del año anterior la reforma tributaria que, entre otros aspectos, permitió que a la clase media o personas que perciban un ingreso mensual de hasta $2,000 tengan que tributar por concepto del impuesto a la renta? Y en estos meses, el Servicio de Rentas Internas ha revelado que, en efecto, se registra un mayor ingreso por el tema del pago de los impuestos. Y el cuestionamiento de la ciudadanía es precisamente esos recursos, en dónde están ubicados, hacia dónde van destinados, y lo propio por el excedente por la venta de los barriles de crudo. A ver, es importante destacar aquí varios aspectos fundamentales. Primero, hay un factor externo que está afectando la economía de toda la región. Cuando escuchamos hablar del río Paraná, que es algo de lo que nadie habla, y de todas las importaciones a las cuales nosotros tenemos acceso como ecuatorianos, entre ellas el aceite, y no entendemos la disminución y el efecto del cambio climático que produjo, por ejemplo, en la parte fluvial del río Paraná. Hoy los barcos traen los contenedores cargados a la mitad, pero el costo de esos contenedores es exactamente el mismo. Por tanto, es lógico que vamos a tener productos importados en el Ecuador mucho más costosos. Primero. Segundo, y no se debe al tema de la Ley de Desarrollo Económico en lo absoluto. Segundo, ¿qué tenemos? Si hablamos con la gente que maneja el sector agropecuario, ¿qué sucedió con estas plagas que afectaron los sembríos de palma? Y por ende, el Ecuador no puede producir aceite normalmente como lo venía produciendo todos los días. Por tanto, la canasta básica familiar se va a ver afectada. Creo que ese fue un dato que el día de ayer, o quizá el gobierno, también no ha comunicado a la gente, no ha comunicado a los ecuatorianos. Y todo el mundo cree, ahora en el gobierno de Guillermo Lasso están subiendo los precios por X motivo. No. Siguiente. Eso no es cierto, no es así, asambleísta Byron Maldonado, no es así que los precios de la canasta básica han subido. Le cito como ejemplo el litro de leche, por ejemplo. Ha habido una escalada en el precio de hasta 10 o 15 centavos al menos. Le voy a decir algo. Normalmente en una economía dolarizada, lo sabe Marjorie también por ser economista, es importante establecer que los precios no pueden fluctuar de la noche a la mañana, pero al tener un incremento de un costo de mano de obra directa en muchos de los casos, que es el aumento del salario básico que se dio en el Ecuador, pero evidentemente que vamos a tener una fluctuación. Segundo, ¿qué sucede? Tenemos muchos impuestos que son regresivos en el país, que el presidente Guillermo Lasso ha dicho que los va a ir quitando, como el impuesto a la salida de divisas. Tercero, la Ley de Desarrollo Económico tiene una afectación al 0.1% de la población económicamente activa, Ricardo. La población económicamente activa en el país es 8.5 millones. ¿Y cuál es el 0.1% de esa población? Es decir, ¿quién gana más de $3,000 o $2,800 en el país? Realmente es una población diminuta. Esa es la población que hoy se queja. Sí, pero es la población que tiene acceso a redes sociales, a tecnología, a teléfonos celulares, a computadoras, y puede quejarse. Que eso se ve afectado en la población que no gana esos valores en virtud de que son consumidores finales en algunos temas, sí. Pero todos tenemos que arrimar el hombro de una u otra forma en el país. Y si no estamos dispuestos a aportar un poco más para que el Ecuador salga adelante, ahí sí tenemos un problema gravísimo. Asambleísta Marjorie Chávez, quisiera una respuesta suya frente a lo que acabó de mencionar el asambleísta Byron Maldonado sobre esta realidad, lo ha mencionado él, en que no todos los precios de los productos de la canasta básica están experimentando un incremento en su valor. Bueno, basta ir al supermercado, ¿verdad? Quizá a veces no tenemos tiempo de ir, y yo me incluyo,
pero me doy cuenta y siento lo que la ciudadanía pues vive. Realmente decir que los precios no han subido, pues no es cierto, no es cierto de ninguna manera. Decir que solo afecta a una minoría tampoco lo es, porque afecta indirectamente, justamente porque quien dinamiza la economía pues es una clase media que ahora está realmente golpeada. Y esta subida de precios luego se la traspasa al usuario, al consumidor final. Y los ecuatorianos pues el día de hoy lo vemos. Y no es solo la coyuntura o echarle la culpa a los 14 años, creo ya que uno tiene que hacerse cargo de lo que asumió y es momento pues, de tomar acciones que realmente beneficien a la ciudadanía. El presidente hizo mención seguramente a los temas que pues, le interesaban, ¿verdad? Pero la ciudadanía igual sigue descontenta y decir que esto no nos ha afectado realmente, Byron, yo con mucho respeto te digo, no es cierto, es mentirle al país. Basta salir a la calle, hablar con cualquier persona y darte cuenta que está afectado un país entero, que tenemos unos índices de inseguridad, de delincuencia que van creciendo, y todo va de la mano. Y esto de las turbinas, por eso a mí no me gustó esa analogía, porque hay que tener la capacidad y la suficiente lucidez de abarcar los temas que realmente influyen en la calidad de vida de la gente al mismo tiempo. No esperar hacer una cosa para luego resolver otra. Necesitamos tener la capacidad suficiente de abordar los temas que afectan directamente a la vida de los ecuatorianos y también dejar de hablar de los 14 años, que si bien es cierto nos hizo mucho daño en muchos sentidos, pues hoy ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hay que tomar simplemente decisiones correctas. Asambleísta Byron Maldonado, otro de los aspectos que mencionó el presidente es el tema de seguridad. Cerramos el tema económico. En el tema de seguridad, el presidente anunció que hasta el fin de su mandato, año 2025, se prevé la puesta en escena de al menos 30,000 policías en las calles para combatir la delincuencia. ¿Es posible, es viable aquello, sobre todo cuando, al menos de los registros que se conocen, en la Policía Nacional al menos cerca de 1,200 policías pueden acceder a la graduación como tal? ¿Se puede llegar a esa cifra de los 30,000 policías? Bueno, debería ser en realidad muy técnico y conocer con exactitud cuál es la estructura actual de la policía para responder esa pregunta. Sin embargo, el presidente fue muy enfático en comentar varios aspectos, como principio, que la tranquilidad ciudadana no se negocia, se impone, decía el presidente, y que por eso van a continuar trabajando con firmeza. ¿Que ha contenido la escala de la violencia? Claro que sí, porque entregó cifras. El estado de excepción logró revertir la tendencia en un aumento importante de criminalidad. Claro que lo logró. Se movilizaron más de 23,000 uniformados, en este caso, o miembros de las Fuerzas Armadas, a estos cantones en donde se estableció un estado de excepción, que se invertirá más de 1.200 millones. Comentó el presidente, se han invertido más de 1.200 millones en todo este año de gobierno y van a llegar a las calles más de 30,000 nuevos policías. ¿Que tocará que invertir en infraestructura? Seguro. ¿Que tocará formarlos en derechos humanos? Por supuesto que sí. En el uso progresivo de la fuerza, que es un tema que estamos tratando en la Asamblea Nacional y que ojalá podamos llegar a un consenso para mejorar la política pública en seguridad, seguro que se puede lograr. Pero también, ojo, hay que darle esa defensa a los policías, decía el presidente, que necesitan para enfrentar procesos judiciales derivados de sus acciones. Entonces hay que poner a trabajar a la Defensoría Pública en este sentido y transformar este modelo de gestión que integre la seguridad con la rehabilitación social es sumamente importante, vinculando más de 1.400 agentes de seguridad adicionales, decía el presidente. Pero ahora, hay algo de lo que nadie habla, Ricardo, Marjorie, y es importante que la gente lo entienda. Todos estamos hablando de nuevas penas, de combatir la seguridad, pero el tema que nadie habla hoy es de el generar una planificación adecuada para la prevención de los delitos. Y de ese es el tema del cual nadie habla y nadie conversa. Y la Asamblea tampoco lo ha llevado a la mesa o lo ha puesto sobre el tapete. Y yo creo que es un tema sumamente importante porque ya no deberíamos estar hablando de qué hacer con los delincuentes o quienes cometan delitos, sino debemos estar hablando de qué hacer para evitar los delitos y no estar sufriendo
sufriendo las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿Y para cómo eso, trabajamos? una adecuada política y, ojo, desde la educación. ¿Cómo trabajamos en la prevención de los delitos? Primero, debemos enseñarles a nuestros hijos a que no se resuelven las cosas con violencia, educarlos en una cultura de paz, educarlos en que se debe ganar la vida de una forma honesta, honrada, trabajando, ganándose las cosas, que no se tiene que tomar sobre la base de principios de la ética y moral, bienes ajenos. Entonces, consecuencias como esa, que no podemos quitarle la vida a un ser humano así nomás, y también encontrando de forma temprana patologías psicológicas que estén afectando a los adolescentes y que mañana tener psicópatas en la sociedad que afecten el diario vivir de todos, ¿no? Asambleísta Marjorie Chávez, durante este año de gestión del presidente Guillermo Lasso, ¿han servido los estados de excepción para combatir la delincuencia? Bueno, tenemos cifras, ¿no? Realmente, bueno, basta ver un noticiero para contestar tu pregunta, Ricardo. Tú eres periodista y la ciudadanía vive en zozobra. No podemos salir en paz. Tenemos miedo de que nuestras madres que ya caminan lento salgan a la calle. Realmente, esto es algo que nos tiene que movilizar a todos. De acuerdo que es algo estructural, que tiene transversalidades, que hay un tema de educación, hay un tema económico, hay un tema de generación de oportunidades, pero pues no tenemos que sacar la mirada del problema, ¿verdad? El presidente hizo ayer mención de un caso que nos lamentamos en todo el país, el caso del joven de Guayaquil, y todos nos unimos a las condolencias y la indignación por lo que está pasando, ¿verdad? Pero lo mismo ocurrió en San Borondón, ocurrió en Quitumbe, ocurrió en San Antonio y en otras partes del país. Entonces, sí, no hay que normalizar la violencia y en todos los casos se debe invitar al Estado a actuar de forma inmediata. Ha pasado un año y no podemos vivir de los discursos ni echándole la culpa al COVID. Sí, seguramente todo es perfeccionable, digamos, perfectible, perdón, pero tenemos que entender que no pasa solo por un proyecto de los tipos punibles que están. Es decir, vemos varias cifras que además también son imprecisas, porque recordemos que el presidente habló de 1.535 bandas criminales, 6.664 armas, y pues en otros medios vemos cifras que difieren. Y el presidente asume que las acciones de la delincuencia se deben a un cambio de política frente a la delincuencia. Entonces, parece que no se equivoca, porque sí puede ser una reacción, pero no hacia la política, sino hacia la incapacidad del gobierno de enfrentarla con mano dura. Sin duda alguna, la inseguridad hoy está pues en cada una de las esquinas. Guayaquil fue catalogada una de las 50 ciudades más peligrosas, más violentas del país. A nivel nacional, en marzo del 2021 se registraron 520 homicidios y en el 2022 tenemos 959, es decir, una variación del 184% en un mismo periodo. Y el gobierno, en octubre del 2021, anunció que el Estado sería a cargo de la defensa legal de los policías involucrados en juicios por cumplir sus funciones. Y en el discurso a la nación, el presidente indicó que en las próximas semanas y en coordinación con la Defensoría Pública se proveerá de abogados. Esto es además una propuesta que yo también hice en el Ejecutivo, así que esperamos que esto ocurra. Y quería hablar también sobre un tema que es particularmente de mi interés, que he venido trabajando desde la Asamblea, que es el tema de los agentes penitenciarios. El presidente dijo que va a incrementar 1.400 agentes penitenciarios. Y aquí quiero aclarar. Retomar la escuela de formación. Pero habló de los agentes. Retomar, el presidente... Sí, a ver, dígame, asambleísta. Dijo que íbamos a incrementar 1.400 agentes penitenciarios. Actualmente existen en nuestro país uno por cada 28 reos, y con el incremento que ha anunciado, en realidad la tasa pues sería de uno por cada 14 PPLs, cuando el estándar internacional y la recomendación es de uno por cada 10. Por lo que, pues, si se incrementa y se llegara a cumplir este incremento, tampoco se cumpliría con el estándar, con lo que recomienda a nivel internacional. Entonces,
Creo que hay que hacer énfasis en determinar a los responsables de la falta de control, por ejemplo, en los centros penitenciarios, y pues ya tomar acciones que realmente den un resultado para la tranquilidad de la ciudadanía. De acuerdo, asambleístas, el tiempo se nos vino encima. Rápidamente les voy a pedir conclusiones en 30 segundos a cada uno de ustedes. Voy a empezar por usted, asambleísta Byron Maldonado. Finalmente, este informe a la Nación reveló varios aspectos y que nos ha tenido discutiendo a lo largo de estos días, pero ¿cómo se proyecta ahora el gobierno de Guillermo Lasso para el resto de estos 3 años que todavía tiene por delante? Rápidamente, en 30 segundos, por favor. Bueno, voy a intentarlo. El mundo confía en un Ecuador que lucha por crecer y progresar. En el pasado nos vendieron una ilusión pasajera de despilfarro, de recursos, y hoy estamos pagando esas consecuencias definitivamente, pero concuerdo con Marjorie en que ya no sacamos nada llorando sobre la leche derramada, ¿no? Pero en un año se ha logrado recuperar la confianza y el respaldo de los organismos multilaterales, porque se hicieron las cosas con responsabilidad, transparencia y coherencia. Por ende, hoy se inicia una nueva etapa y enfocada en fortalecer cada sector productivo del país, en generar más empleo, y no hay que descansar hasta que cada niño y niña del país pueda crecer con una nutrición adecuada, educación y salud. Y una lucha fundamental de este gobierno, que quizá muchas generaciones no la veamos hoy y la vean después, y es una actuación de forma muy responsable, es el luchar contra la desnutrición infantil. Así que ese es el Ecuador de oportunidades que necesitamos hoy por hoy. De acuerdo, asambleísta Byron Maldonado, muchas gracias. Igualmente, asambleísta Marjorie Chávez, en 30 segundos, rápidamente, ¿cuáles son los retos que se le vienen al presidente de la República? Por favor. Bueno, el reto también es resumir en 30 segundos, pero retos tenemos todos y creo que lo importante ahora es desde cada uno de nuestros espacios, pues trabajar con lucidez, siempre entendiendo la pluralidad como herramienta clave para realmente pues incorporar a todos los actores. Creo que eso también es algo que le hace falta a la Asamblea Nacional. Esperamos que también se respete la institucionalidad, que entendamos el control de pesos y contrapesos que tiene que existir, que se nos deje trabajar y que pues se responda a las necesidades de la ciudadanía. Hoy más que nunca necesitamos sí estos diálogos. Celebro que no haya sido un discurso agresivo en ese sentido, más bien de consensos. Creo que todos estamos en esa línea dispuestos a trabajar. Yo desde mi curul y desde mi trabajo y desde mi partido pues seguiremos apoyando todo lo que sea positivo independientemente de dónde venga, y realmente queremos que al presidente le vaya bien y que el próximo año cuando escuchemos un informe podamos tener sí cifras y sí criterios que nos permitan evaluar con claridad cuál es el trabajo realizado y que por supuesto sea positivo. Así que todos tenemos que poner de nuestro lado. De acuerdo. Gracias, asambleísta Marjorie Chávez. Gracias, asambleísta Byron Maldonado, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate y exponer sus criterios, sus argumentos respecto de lo que ha sido este informe a la Nación. Les agradezco nuevamente. Igualmente, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate y nos volveremos a encontrar en una próxima edición.